creados para buenas obras. Entonces, la semana pasada vimos en nuestro texto principal, ¿recuerdan cuál es? A ver, vamos al texto. Vamos a volver a leer la porción. Efesios 2. Es una porción muy importante donde Jehová Dios Padre nos revela muchas cosas muy importantes acerca de la palabra. Entonces tenemos que absorberlas, tenemos que entenderlas. Vamos al texto y vamos a recordar qué le está diciendo Pablo, Shaul, al pueblo de Éfeso, a los creyentes, a las congregaciones de Éfeso. ¿Ya lo tienen? Amén. Efesios 2, vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. ¿Listos? Dice, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿qué? De desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que quienes, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente ¿con quién? Con Cristo. Con Cristo, el Mesías, el ungido. Por gracia son salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Con Yeshua Jesús, el Mesías, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia son salvos por medio de ¿qué? De la fe. De la fe. Y esto no de nosotros o de ustedes, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados ¿en quién? En Cristo Jesús, Yeshua el Mesías, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, recuerdan, la semana pasada estuvimos hablando de algo muy importante. La palabra nos revela que cómo éramos antes de conocer a Dios. Estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos en pecado, estábamos separados de Dios. Pero pongan mucha atención al texto. Mientras el mundo está bajo el espíritu de desobediencia, ¿sujetos a quién? Al príncipe de la potestad del aire, que es ¿quién? Satanás, el enemigo. Satanás es una transliteración
del hebreo que es Hasatán, Satanás, y significa el enemigo. Entonces, sin conocer a Dios, estábamos viviendo con el espíritu que opera sobre los hijos de desobediencia. Vivíamos en este mundo en pecado, haciendo la voluntad de ¿quién? Del enemigo, viviendo en la carne. Pero sucedió algo muy importante. Vean versículo 4. ¿Qué hizo Dios? Nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida junto con su Hijo, Jesús, Yeshua, nuestro Mesías, que vino a este mundo a ofrecer su vida como sacrificio para que nuestros pecados pudieran ser expiados. Y gracias a ese sacrificio, vean el versículo 4, por la misericordia de Dios y por su gran amor con que nos amó, ahora hemos sido reconciliados con Él. Amén. Amén. Es una gran bendición, es la oportunidad que Jehová Dios Padre, a través del sacrificio de su Hijo, nos da para rectificar el camino, arrepentirnos y reconciliarnos con Él. Vean el versículo 6. Dice, y juntamente con Él, ¿qué hizo? Por nosotros. Nos resucitó, ¿y qué más? Ok, esto ya sucedió. Vean algo muy importante. Dios trabaja sanando nuestra vida pasada, ahora dándonos la oportunidad de vivir como Él estableció en la vida presente, pero en el futuro Él ya da por hecho que todo aquel que se reconcilia con Él ya ha resucitado y que automáticamente ya nos hizo sentar en los lugares celestiales delante de Él. Es una bendición muy grande. Todavía en nuestro cuerpo físico, teniendo lucha con la carne, pero con la promesa, sabiendo que en el futuro Él ya nos está garantizando la resurrección para poder estar con Él por la eternidad. No una hora, no un día, no una semana, no un mes, no un año, sino por la eternidad. Porque dice el versículo 7, que en este presente Él nos está mostrando lo que va a suceder cuando Los siglos venideros. en los siglos venideros, conforme a la abundante riqueza de ¿qué? De su gracia. De su gracia. ¿Qué significa gracia? La palabra gracia en hebreo es la palabra gen, que significa que Dios nos acepta a pesar de cómo somos. Pero una vez que aceptamos el sacrificio de nuestro Mesías, Él lo que ve es la vida de su Hijo
en nosotros, la cual nos da vida eterna. Y entonces Él nos hace aceptos delante de Él. Y algo muy importante, versículo 8, ¿qué estábamos viendo aquí? Por gracia somos salvos por medio de la fe. Por medio de la fe. La fe es lo único que puede reconciliar a un ser humano con Dios. No hay nada que ningún hombre o mujer pueda hacer suficiente para poder reconciliarse con Dios. Entonces Él tuvo que abrir un camino diferente para la salvación. Siendo incapaces de poder agradarle a Él con nuestros hechos, Él envió a su Hijo con este sacrificio perfecto para que pudiéramos reconciliarnos con Él a través de la fe. Y esto es un regalo de Dios. Es un regalo que si rechazamos, ¿qué va a suceder? ¿Qué sucede si nosotros no aceptamos el sacrificio de nuestro Mesías y continuamos viviendo como lo hemos estado haciendo, rechazando la invitación de Dios a acercarnos nuevamente a Él? Condenación eterna. ¿Perdón? Condenación eterna. Condenación eterna. Vamos a estar separados de Él. El pecado es algo que nos separa de Él. De hecho, pecado significa muerte. Dice la Escritura que todo aquel que pecare, ¿qué va a suceder? Va a morir. Y la muerte significa separación. Cuando nosotros vivimos en pecado y dejamos este mundo en esa condición, no vamos a poder estar en la presencia de Dios. Él nos va a separar de su presencia. Pero vean algo importante, versículo 10. Somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Qué nos dice este versículo? Cuando leen este versículo, ¿qué piensan? Perdón, no lo escuché. Ok, ese es un trabajo, después de reconciliarnos con Él, es un trabajo muy importante que debemos de entender, así como nuestro hermano Costia, que trabaja 2 o 3 veces al año viniendo a México a predicar el Evangelio. Es algo muy importante que tenemos que entender. Una vez que recibimos el regalo de Dios, tenemos que llevarlo a muchos otros que no le conocen. Pero vean algo importante. Dice el versículo 10 que somos hechura suya. Los seres humanos no descendimos del mono. No somos una parte de la evolución, sino que fuimos creados con 2 características. ¿Quién recuerda cuáles son? A la imagen y a la semejanza de Dios. Vean algo más. ¿Creados en quién para buenas obras? En Cristo Jesús.
Entonces, cuando Jehová Dios Padre estaba creando al mundo, Yeshua Jesús estaba a su diestra, señalando Dios que nosotros teníamos que caminar conforme a la forma que caminó Cristo Jesús con nosotros. Él todavía no había nacido. Él, siendo uno con Dios, estaba en el proceso de la creación junto con el Espíritu de Santidad, pero Dios ya había preparado el camino para la humanidad. ¿Cómo le llama aquí? Buenas obras. Y el día de hoy vamos a enfocarnos en esto precisamente, porque dice al final del versículo 10 que Dios las preparó ¿cuándo? Desde antes de crearnos. Dios preparó estas buenas obras para que anduviésemos en ellas. Entonces, el tema del día de hoy, aunque el tema sigue siendo creados para buenas obras, lo vamos a llamar creados a su imagen y semejanza. No solamente vamos a hablar de la parte física, aunque Dios es espíritu, Él nos creó a su imagen y semejanza, y esto es algo muy importante. Pero también la parte espiritual es la parte más importante de la cual nos vamos a ocupar en toda esta serie. Entonces, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Vean, muchas veces yo me he puesto a pensar, ¿qué razón tendría Dios para hacernos a su imagen y semejanza? ¿Qué piensan ustedes? Vean, de todas las posibilidades, Dios eligió hacernos a su imagen y semejanza. ¿Por qué? Él nos creó por amor, obviamente, ¿sí? Pero ¿por qué a su imagen y semejanza? ¿Perdón? Para darle gloria. ¿Sí? Para su gloria. Pero ¿por qué a su imagen y semejanza? Vean, cuando Dios creó a los animales, no los creó a su imagen y semejanza. De todo lo creado, aunque todas las cosas reflejan y manifiestan la gloria de Dios en alguna u otra forma, solamente a nosotros nos creó a su imagen y semejanza. Ahora vean algo importante, no nos hizo iguales a Él, porque hay un solo Dios. Entonces, no somos iguales a Dios, fuimos creados a su imagen y semejanza. Todo lo que hay en la creación refleja la perfección, refleja la santidad de Dios y refleja su poder.
de alguna y otra forma, las estrellas, las galaxias, el orden perfecto que tienen todos los seres creados, reflejan de alguna manera la esencia de Dios. Y sí, efectivamente, todas las cosas creadas manifiestan su gloria. ¿Saben por qué creó todo esto Dios? Imagínense cuando están en la noche y de repente voltean al cielo y ven la magnitud del universo, las estrellas. Bueno, los planetas no se ven a simple vista, pero sabemos que están ahí en el cielo. A veces se ven como puntitos un poco más grandes. Y si no, pregúntenle a Sheila que les dé una clase de astronomía. Muchas veces podemos ver Venus, Mercurio, Júpiter, pero muy pequeñitos. ¿Se han puesto a pensar por qué Dios creó tantas cosas tan hermosas y maravillosas? El libro de Romanos nos dice algo muy importante. Se los dejo de tarea. Tienen que buscar en Romanos. Pero ¿saben qué dice el libro de Romanos? ¿Cuál fue el propósito de Dios para crear todas esas cosas maravillosas, llenas de colores, de vida, que reflejan su perfección? Cada ser creado tiene una particularidad muy importante que refleja la perfección de Dios. ¿Saben por qué Dios los hizo así? deleitarnos. ¿Para qué? Deleitarnos. Para deleitarnos, para disfrutarlos, pero tienen un propósito todavía más profundo. Fíjense, yo hace tiempo vi un reportaje de National Geographic donde estaban explicando cómo funcionaba el cuerpo de los pájaros carpinteros. ¿Alguna vez alguien lo vio? ¿No? Bueno, Dios creó a estas aves de una manera muy especial. Su columna vertebral y su cráneo está hecho de tal forma que cuando están golpeando los árboles, ¿sí?, no se mueran. ¿Qué pasaría si ahorita Dani empieza a darse de topes en la pared? Sí, claro, si se golpea tan fuerte y tan constantemente, va a sufrir una herida muy seria en el cerebro y puede tener un derrame. ¿Y qué es lo que pasa si tiene un derrame? Se va a morir. Pero vean, Dios creó a estos seres de tal manera que ellos pueden golpear con el pico la madera sin lastimarse el cerebro y sin morir. Además, vean algo muy interesante. Los hizo con una lengua retráctil que cuando ellos pican la madera, la lengua sale y agarra los animalitos que están en la madera y con eso se alimentan. Ellos no pican la madera nada más para divertirse o para pasar el rato. Es ahí donde encuentran el alimento. Y Dios los creó así. Ningún otro animal tiene la capacidad
de golpear algo con el pico y la cabeza sin lastimarse. Bueno, los carneros pueden hacer también eso, ¿sí? Pero de las aves son los únicos. ¿Se imaginan toda la capacidad de Dios para crear a cada animal, cada planta, siendo diferente todas las unas de las otras, pero con una imaginación increíble y creándolas todos diferentes? Y vean, creó seres tan complejos. ¿Han estudiado cómo funciona el cuerpo humano? ¿Cuántos sistemas trabajan en un cuerpo humano? A ver, Sheila, danos una clase de anatomía. Rápido. Son varios entre sistemas y aparatos. Sistema circulatorio, sistema respiratorio, sistema cardiovascular, aparato reproductor, el sistema óseo, entre ellos. Vean, Sistema nervioso. Los seres humanos somos una maquinaria muy compleja. ¿Han visto las computadoras el día de hoy? ¿Quién creó las computadoras? El hombre, muy bien, profe. Pero aún así, la computadora más compleja no se acerca ni siquiera tantito a la complejidad con la que trabajan los seres vivos. Entonces, ¿eso qué nos dice de Dios? Ya tenemos a quien apedrear el día de hoy. Ya encontró el pasaje de Romanos y lo está leyendo. Es muy curiosa la hermana Ida. Pero vean algo importante. Es que esa tarea es para todos. Pero está bien, ya la encontró. Ya no tienen que trabajar el fin de semana. Entonces vean, toda esa complejidad, ¿qué nos dice acerca de Dios? ¿Puede algún ser humano compararse a Dios? No. A pesar de que creamos aviones, computadoras, teléfonos celulares, hacemos los seres humanos cosas muy complejas. Por ejemplo, en tiempos de Jesús, ¿ustedes creen que se imaginaba la gente que iban a volar en aviones? Que iban a construir esos grandes barcos, los submarinos, las naves que enviamos al espacio. ¿Ustedes creen que los seres humanos imaginaban en ese tiempo eso? Ok. Y a pesar de eso, de que los seres humanos somos capaces de crear cosas tan complejas, ¿nos podemos comparar a Dios? Entonces, todo esto nos muestra cosas muy importantes. Número uno, que Dios es superior a nosotros en todos los aspectos. No hay nadie en el mundo con una capacidad de crear que se pueda comparar a nuestro Dios. De hecho, Él
solamente expresa una palabra y ¿qué sucede? Él puede crear solamente con el hecho de hablar, de decir algo. Nosotros los seres humanos podemos hacer eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios es infinitamente superior a nosotros. Otra cosa muy importante, a través de todas esas cosas que Él creó, ¿nunca se han maravillado viendo algo? Por ejemplo, hay gente que dedica su vida a observar aves. Toda su vida se va a viaja a diferentes lugares, llevan su cámara, unos buenos binoculares, y lo único que hacen es maravillarse con esta creación que Dios hizo, observando y registrando las diferentes aves que hay en el mundo. Y para eso viven. ¿Se imaginan dedicar toda una vida a eso? Pues hay gente que sí lo hace. ¿Y saben por qué Dios creó todo este mundo así? Ya la hermana Ida lo iba a leer y nos iba a echar a perder la prédica. Todo lo que hace Dios tiene un propósito. Cuando Él nos creó, vimos que Él nos creó ¿cómo? A su imagen y semejanza. ¿Saben por qué los seres humanos podemos crear cosas tan complejas? Precisamente por eso. Porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. No nos hizo iguales a Él, pero en nosotros puso la creatividad. Entonces, todo esto es muy importante. ¿Por qué Dios creó todo este mundo tan complejo, tan maravilloso, tan hermoso? Bueno, sí, para deleitarnos, pero hay algo todavía más profundo en eso. Para su gloria. Sí, para darle gloria a Él, pero hay algo todavía más. Piensen. Nos dio para que señoreáramos sobre ella. Sí, pero no. Sí, eso es algo que vamos a ver. Así como Él gobierna el universo, nos hizo a su imagen y semejanza y nos dijo que nosotros íbamos a gobernar sobre toda la creación, sí, pero esa no es la razón. Porque a Él nadie lo vio. ¿Por qué qué? Porque a Él nadie lo vio. Bueno, sí, pero no. O sea, pues, ¿Qué hacen cuando ustedes se maravillan, por ejemplo, viendo una pecera y los pececitos ahí que están nadando y ven sus colores, sus formas? Ok, pero cuando tú te maravillas de ver la complejidad y lo hermoso de la creación, ¿a qué te lleva? Obviamente, vean, Romanos dice que el propósito de Dios por el cual creó todas estas cosas es para que nosotros veamos en estas cosas
su gloria. Vean, hay lugares en el mundo donde no se ha llegado con el Evangelio, pero las personas observando su medio ambiente saben que hay algo superior a ellos. Obviamente no saben ni cómo se llama, no saben muchas cosas, pero saben que hay algo superior a nosotros. ¿Se han preguntado alguna vez por qué estamos aquí? Por ejemplo, antes de conocer a Dios, ahora ya lo sabemos, pero antes de conocer a Dios, y yo me acuerdo mucho cuando estaba en la preparatoria, que tenía la inquietud de saber, bueno, yo nací un día, el 5 de septiembre de 1963, y crecí en una familia, tengo hermanos, mis papás estaban vivos, tenía abuelos, tenía tíos, pero siempre me preguntaba, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué yo nací un día? Es más, ¿por qué algún día tengo que morir? Y si nací un día, si mi vida empezó un día y tiene que terminar, ¿cuál es el propósito de esta vida? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Alguien se ha preguntado eso? Obviamente, cuando yo conocí a Dios y empecé a leer la Escritura, muchas dudas las pude aclarar. Ahora sí, la vida tenía sentido. Pero imagínense a todos esos millones de personas que no conocen a Dios, que viven en confusión, que creen que muchas cosas de las que hacen y practican están bien, así como nosotros antes de conocer a Dios. Y se preguntan por qué estamos aquí, para qué, por qué nací un día, por qué algún día tengo que morir, qué va a pasar después de morir. No se preguntaban eso. Cuando yo muera, ¿qué va a pasar? ¿Han platicado con alguien que ya murió? ¿No? Sí saben que hay gente que experimenta la muerte por un lapso corto y de repente regresa a la vida. ¿Por qué sucede eso? Que Dios así lo dispone. Bueno, ahora, conociendo la palabra, sabemos que Dios tiene un propósito, obviamente. Pero antes, ¿se imaginan cuánta confusión hay en un ser humano que no conoce a Dios? Y vean algo maravilloso, todo lo que Él creó, lo creó para que solamente observándolo sepamos que hay un ser superior a nosotros y que nos dio la vida. Es un propósito muy interesante. Obviamente, entendemos todo, ya sabemos todo acerca de Dios. Obviamente no. Hay muchas cosas que solamente Él nos va a poder explicar cuando estemos en su presencia. Solamente cuando estemos con Él, Él nos va a resolver muchas dudas. Entonces vamos a empezar a entrar al tema porque es muy importante. Vamos a Génesis 1, 24, 28.
Porque leímos que Él preparó todas estas buenas obras cuando Desde el principio. de antemano, desde el principio. Entonces creo que fue Vanessa que se adelantó. Vamos a leer Génesis 1, 24 al 28. Génesis 1, 24 al 28. Yogi, Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. amén. Sí fuiste tú la que dijiste, ¿no? Sí, también, sí. Entonces vean algo importante, les quiero mostrar algo muy importante. Vean el versículo 25. Estamos en el sexto día de la creación y Dios creó todos los seres vivos. Después de crear la tierra, las estrellas, el mar, los árboles, los frutos, todas las cosas necesarias para nuestro sustento, entonces creó los seres vivos. ¿Se imaginan que hubiera creado a los seres vivos y no hubiera habido que comer? ¿Qué hubiera pasado? Muchos hubieran muerto hasta que Él creara la comida para poder alimentarse. Por eso Dios es superior a nosotros. Entonces crea los seres vivos. ¿Qué dice al final del versículo? ¿Qué dijo Dios? Y vio Dios que era bueno. Que era bueno. ¿Ustedes creen que Dios puede crear algo para nuestro mal? Sí puede, claro, pero ese no es su propósito. Cada cosa que Él creó, todo lo que Él creó fue para nuestro bien. Dios no conoce el odio, Dios no conoce el rencor, Dios no conoce la mentira, todo lo hizo bueno. Es algo que tenemos que entender. Cuando nosotros vivimos en pecado, ¿qué estamos haciendo? Todo lo contrario a la voluntad de Dios. Estamos negando quién es Él, su esencia, y estamos rechazando lo que Él creó. Dice, y vio Dios que esto era ¿qué? Era bueno. Ahora vean el versículo 26, que es algo que ya habíamos visto. Entonces dijo, hagamos
Es algo muy interesante. Está usando la forma plural del verbo, hagamos. Obviamente no solamente era Él, porque Dios es uno, pero no solamente era Él. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y vean algo muy importante, y tenga dominio. Entonces vean qué interesante, así como Dios gobierna toda su creación, el universo, como nos hizo a su imagen y semejanza, Él nos dio la autoridad para qué dice aquí, para dominar todo lo que Él creó. Entonces, es algo muy importante para entender. ¿Qué estamos haciendo los seres humanos con el medio ambiente hoy en día? Bueno, lo hicimos desde el principio hasta el día de hoy. Hemos destruido, hemos contaminado, hemos hecho cosas terribles con su creación. ¿Por qué? ¿Por qué hay seres humanos egoístas que solo ven para ellos, que no les importa destruir lo que sea a su paso para obtener ganancia, que no les importa mentir, robar, matar? ¿Por qué? No conocen a Dios. ¿Dios los creó así? No. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Vean, todo lo que Él creó, dice la Escritura, que era ¿qué? Bueno. Entonces, ¿por qué nosotros hacemos lo contrario? ¿Por qué los seres humanos robamos, mentimos, matamos? Porque nos desviamos. ¿Qué estamos haciendo cuando nos desviamos? ¿Estamos qué? ¿Pero por qué? Porque Dios nos creó. Vean, Dios tenía un propósito para crearnos y nosotros nos desviamos de ese propósito. ¿Cómo éramos antes de conocer a Dios? ¿Se acuerdan cuando alguien llegaba y les decía, oye, mira, ¿por qué no lees la palabra? ¿Por qué no oras? ¿Por qué no conoces a Dios? ¿Qué decíamos? ¿Qué decíamos? No tengo tiempo, no me interesa. ¿Eso qué? No he hecho nada malo. Dios así me quiere. No he hecho nada malo. Yo no he hecho nada malo. Soy un ser humano igual que todos, ¿no? Pero ¿qué nos está diciendo la palabra? ¿Es cierto eso? Dios nos creó con un propósito diferente. Dios nos creó para buenas obras. Así como todo lo que Él hizo fue bueno, cuando nos creó para hacer el bien, para seguir el camino que Él había establecido, el patrón con el cual Dios creó todo, fue para el bien. Dios creó el pecado, Dios creó el mal, la mentira. Vean, algo muy importante, ¿Dios creó la muerte? Entonces, ¿por qué morimos?
el resultado de haber desobedecido. Cada vez que un ser humano peca, tiene que morir. Entonces Dios no creó la muerte. La muerte es la consecuencia de nuestros actos. Entonces la pregunta es muy sencilla. ¿Por qué los seres humanos tendemos a hacer lo malo? Porque no conocemos a Dios. Porque no hemos entendido su propósito. Porque queriendo hacer lo que queremos nosotros, estamos rechazando a Dios y sus preceptos. ¿Qué es lo que sucede cuando empezamos a estudiar la Escritura? Nos damos cuenta de lo Se malo. nos abren los ojos. ¿En qué sentido van? Fíjense, ¿se acuerdan antes de conocer a Dios? Yo les puedo decir de muchas linduras que yo hacía. ¿Y saben qué me hizo cambiar de dirección? Porque yo estaba con mi vida, estaba en dirección a la condenación. Iba derechito a la muerte. No solo a la muerte física, sino a la muerte espiritual. ¿Saben por qué? Porque no conocía a Dios y ni me interesaba conocer a Dios. Todo lo que se refiriera a Dios y su palabra, yo lo rechazaba. No me importaba, no tenía tiempo, ya estaba cansado. No, eso es para ustedes, yo creo en otra cosa. Para los viejitos. ¿Sí? Eso es para los religiosos, yo no. Pero cuando empecé a leer la palabra, yo me empecé a dar cuenta de que muchas de las cosas que yo hacía estaban mal. Yo pensaba que no le hacía daño a nadie. Y como no había matado, ni secuestrado, ni robado, ni violado a nadie, pues yo pensaba que estaba bien con Dios y que lo que hacía era bueno. Pero cuando empecé a escudriñar la Escritura me di cuenta que estaba muy lejos del camino que Dios había establecido. Y fue hasta que empecé a entender su propósito. El propósito por el cual Dios me creó a mí, que a pesar de que yo eché a perder mi vida durante 40 años, Él deseaba algo diferente para mí. Empecé a entender que Él de antemano empezó o dictaminó ciertas cosas las cuales yo pisoteaba y rechazaba porque no me interesaba tener una relación con Dios. Entonces vean algo importante. Todo lo que Él hizo es bueno. Vean el versículo 31. Vamos a ver algo muy importante. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. ¿Sí?
Entonces, cuando ustedes leen el relato de la creación, dice que Dios hacía algo y vio que era bueno. Toda la porción de la escritura, los cielos, las estrellas, los seres vivos, pero cuando llega al hombre, ¿qué es lo que dice? Después de crear al hombre ya no dice que era bueno. ¿Qué es lo que dice su escritura? ¿Mandé? Bueno en gran manera. Algunas versiones dicen y vio que era muy bueno, como la tuya. ¿Qué nos dice esto? Vean, todo lo que creó fue bueno, pero cuando creó al hombre fue muy bueno o bueno en gran manera. ¿Por qué? ¿Por qué cuando creó al hombre Dios dice que era muy bueno o bueno en gran manera? Porque había hecho al hombre a su imagen y semejanza. ¿Y eso qué quiere decir? Era lo mejor que había hecho. Vean, Era la corona de su creación. el cielo, las estrellas, los árboles, los frutos, las plantas, ¿tienen propósito? A ver, ¿quién dice que sí? Alcen la mano. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Quién dice que no? Alcen la mano. Entonces los demás no opinan o qué. O es bueno, o tienen propósito, o no tienen propósito. A ver, los que digan que sí, alcen la mano. Ahora, ¿quién dice que no tienen propósito? Tienen una función. Vean algo importante, todo lo que hizo Dios tiene un propósito, todo. Pero cuando creó al ser humano, que también, por supuesto que tiene propósito, tiene un propósito diferente. Dios, cuando creó al hombre, tenía un propósito superior sobre toda la creación. ¿Por qué? Ya lo dijeron varias veces. Porque fuimos hechos a su imagen y semejanza. Quiere decir que para nosotros tiene algo muy especial. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué pasa si nosotros vivimos en pecado? ¿Qué va a pasar con ese propósito especial el cual Dios tiene para cada uno de nosotros? ¿Qué pasó? Lo perdemos. Vamos a morir y no vamos a poder experimentar todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Porque fuimos, a diferencia de todo lo demás, creados a su imagen y semejanza. Ok, lo vamos a dejar hasta aquí. Y la próxima semana vamos a continuar viendo todo esto. No pude terminar, todavía me falta una porción. Pero anoten por favor para que vayan leyendo en sus casas.
Segunda de Crónicas 30:18. Segunda de Crónicas 30:18. Salmos 73:1. Salmos 73:1. Marcos 10:18. Marcos 10:18 y tercera de Juan 1:11. Tercera de Juan 1:11.